Era 12 de septiembre de 1990. En aquellos tiempos, mucho antes de la mensajería instantánea y las llamadas por Zoom, una niña buscaba amigos por correspondencia. Zoe estaba a bordo de un barco de Inglaterra a Bélgica, de vacaciones con sus padres. Tenía solo 10 años en ese momento, pero era una colegiala muy inteligente. Tomó un pedazo de papel y comenzó a juntar algunas palabras. Se presentó y luego escribió que le gustaba el ballet, tocar la flauta y el piano. Por supuesto, no pudo evitar mencionar a sus dos adoradas mascotas, un pequeño hámster, el que llamó Sparkle, y su pez, Speckle. También anotó la dirección en la que se le podía localizar en caso de que alguien estuviera interesado en responderle. Pero por desgracia, ella estaba en el mar. ¿A quién podría enviarle este mensaje? Una idea interesante vino a su mente. Con cuidado, colocó su carta en una botella de plástico, cerró bien la tapa para protegerla del agua y la arrojó al mar. La emoción de la niña se desvaneció con los años, ya que no recibió una respuesta. Tal vez la botella se había atascado en alguna parte, tal vez había sido tragada por alguna criatura marina grande y aterradora, o tal vez el agua había atravesado la tapa de plástico y destruido el mensaje. Muchos años después, en Navidad, se recibió una carta para Zoe en casa de sus padres con su apellido de soltera. El sello postal indicaba que el mensaje era de Europa. Era de una pareja holandesa, Pete y Jacqueline Latour, que habían encontrado su botella y fueron muy amables al responder. Señalaron que la habían hallado entre los escombros arrojados a la orilla por el mar. La carta de Zoe había estado varada durante la asombrosa cantidad de 23 años en el mar y viajó más de 563 kilómetros para llegar a su destino final, cerca de Rotterdam, en los Países Bajos. Es todo un viaje para una pequeña botella de plástico. Una historia similar a la de Zoe es la extraña conexión entre dos pequeños. Un niño alemán llamado Frank Usbeck estaba en un barco que viajaba a Dinamarca cuando tuvo la misma idea que Zoe. Tenía 5 años cuando armó un mensaje y lo arrojó a lo desconocido. Corría el año 1987. Recibió su respuesta años después cuando tenía 29 años. Su carta, al igual que la que Zoe enviaría un par de años después, llevaba 24 años en el mar. Su mensaje fue encontrado por un niño llamado Daniel Korokik, mientras paseaba con sus padres por el Curonian Spit, cerca del mar Báltico. Daniel tuvo suerte de que su padre supiera suficiente alemán para traducir el mensaje. Los amigos improbables finalmente se conocieron a través de una videollamada en 2011. Sin embargo, no todas las historias de mensajes en una botella se han podido explicar. En 2013, un surfista croata se encontró con una botella dañada cerca del mar Adriático. El mensaje que contenía databa de 1985 y era de un hombre llamado Jonathan. El remitente estaba ansioso porque su carta llegara a una mujer llamada Mary y también expresó su entusiasmo porque ella respondiera. Dado que la carta supuestamente se envió desde Nueva Escocia, la botella tuvo que haber viajado 6.000 kilómetros. El mensaje partió del Océano Atlántico, ingresó al mar Mediterráneo y llegó a las costas del Adriático en Croacia. Las identidades de John y Mary nunca fueron descubiertas. También hay mensajes en una botella con maravillosas historias de amor para compartir. Este fue el caso de Akei y Paulina Wyking. Cuando Akei, un marinero sueco solitario, colocó una carta en una botella y la arrojó al mar Mediterráneo, no tenía idea de que el trozo de papel eventualmente llegaría a su futura esposa. Esto fue a principios de la década de 1950. La botella fue encontrada por un hombre italiano que se inspiró lo suficiente como para dársela a su sobrina Paulina. Después de un año de intercambio de cartas de ida y vuelta, Akei y Paulina finalmente se conocieron y se casaron. Habiendo decidido compartir su historia con el mundo, se convirtieron en una especie de pareja de celebridades del momento. Incluso compartieron imágenes de su boda y su historia apareció en varios periódicos. Este afortunado evento inició un movimiento entre los jóvenes que buscan el amor, aumentando la cantidad de mensajes que se lanzan al mar en busca de un final de cuento de hadas. Sin embargo, no todas las historias. Y ahora nos vamos a hace casi 5.000 años. Permíteme llevarte al antiguo Egipto, donde en el año 2550 a.C., adivina qué, se inició la construcción de las grandes pirámides de Giza. La gente aprendió a construir catedrales y rascacielos, pero no fue hasta hace poco que aparecieron estos enormes edificios. Todavía es un misterio, incluso para los científicos modernos, cómo se construyeron estas pirámides hace 5.000 años. No es de extrañar que sean una de las 7 maravillas del mundo antiguo. También es la más antigua y la única maravilla del mundo antiguo que todavía existe en el siglo XXI. Debe haber sido necesaria mucha cooperación para construir algo tan masivo
incluso para las métricas de hoy. Pero las pirámides de Giza no fueron las primeras pirámides de la historia. La primera, llamada pirámide escalonada, se construyó alrededor de 80 años antes de la primera pirámide de Giza, en el 2630 a.C., para el faraón Zoser. No estaba destinada a ser extraordinaria, pero terminó siendo bastante impresionante. Era una pirámide de 6 capas escalonadas de piedra, tenía 62 metros de alto, que es como un edificio de 19 pisos. Y era la edificación más alta que existía en ese momento. Sin embargo, no era solo una pirámide, estaba rodeada por todo un complejo de edificios que hasta tenían patios. En el antiguo Egipto la gente creía en la otra vida, por lo que todos, especialmente los reyes, querían asegurarse de tener todo lo que necesitaran para prepararse. He aquí por qué el complejo piramidal estaba perfectamente provisto de una gran cantidad de objetos que la gente usaba todos los días. El complejo incluía una pirámide y una especie de palacio. Estos edificios tenían muchas cosas que el faraón amaba y podría necesitar algún día, como muebles, comida y vasijas de oro. Después de Zoser, la construcción de pirámides se convirtió en una práctica común, pero muchas pirámides no se terminaban. Por lo general, tomaba unos 20 años construir una, pero muchos faraones reinaban mucho menos que eso. En total hay más de 100 pirámides. Las más famosas son las grandes pirámides de Giza. La primera y la más grande fue construida para el faraón Keops, cerca del año 2550 a.C. Inicialmente tenía 147 metros de altura, que es como un edificio de 40 pisos. La segunda pirámide fue construida para el hijo de Keops, el faraón Kefren, cerca del año 2520 a.C. Es solo un poco más baja. Originalmente tenía 144 metros de altura, como un edificio de 39 pisos. Esta es la pirámide con la famosa estatua de la Esfinge. Las esfinges tienen el cuerpo de león y cabeza humana. Fueron construidas para proteger áreas importantes. Esta tiene la cabeza del faraón Kefren y protege su pirámide, de cara al amanecer. La Esfinge es la más conocida y es una de las estatuas más grandes y antiguas de todo el mundo. Originalmente tenía color rojo y tenía nariz. Y todavía es posible ver el rastro del pigmento rojo en sus orejas. Pero nadie sabe exactamente cuándo desapareció la nariz. Durante algún tiempo, la Esfinge estuvo escondida bajo tierra, cubierta de arena hasta los hombros. Afortunadamente, a principios del siglo XIX, un aventurero con un equipo de 160 personas la desenterró. La tercera pirámide de Giza es la más pequeña, siendo más de 2 veces más baja. Originalmente tenía 70 metros de altura, aproximadamente la altura de un edificio de 20 pisos. Construida en 2490 a.C., fue una pirámide hecha para el hijo de Kefren, Miserino. Las pirámides están diseñadas para alinearse con los puntos de la brújula y sus lados simbolizan los rayos del sol. Pero resulta que en ese momento no había brújulas. Los antiguos egipcios descubrieron las direcciones ellos mismos y con una precisión asombrosa. Para alinear las pirámides utilizaron 2 constelaciones. Originalmente, las pirámides estaban cubiertas de piedra caliza blanca lisa y tenían una parte superior dorada y plateada para reflejar el sol. Más tarde, la piedra caliza blanca fue tomada de las pirámides por otros reyes y utilizada para otros edificios. Los científicos estimaron que los antiguos egipcios utilizaron cerca de 2,3 millones de bloques de piedra para construir la primera pirámide. Cada bloque pesaba más de 1 tonelada. Este es el peso de un rinoceronte. Algunos bloques eran incluso más grandes y pesaban casi tanto como un elefante. Hace 4 milenios y medio no había equipo moderno para ayudar en la construcción. No había máquinas, ni ruedas, ni siquiera acero. El único metal disponible era el cobre. Incluso hoy, los científicos no están seguros de cómo los egipcios lograron construir las pirámides. No quedan registros que lo aclaren. Algunos incluso piensan que los egipcios querían mantenerlo como su secreto y no dejaron ningún registro a propósito. Muchos creen que los pobres y los extranjeros construyeron las pirámides, pero no es cierto. En realidad, los constructores eran trabajadores muy calificados, eran bien alimentados y pagados. Los arqueólogos afirman que los constructores vivían en una ciudad temporal cercana y eran una comunidad altamente organizada con un líder fuerte. Los investigadores dicen que cerca de 20.000 personas trabajaron en cada complejo piramidal y que se necesitaron unos 20 años para construir cada uno. Probablemente fue un proyecto nacional. El sitio de construcción tenía muchos recursos y era probable que se aportasen alimentos y elementos esenciales de todas partes de Egipto. Incluso con todo ese apoyo, no está claro cómo la gente logró cortar, transportar y ensamblar esas enormes piedras. Una de las teorías sugiere que las piedras probablemente fueron transportadas en botes por el río Nilo. Luego venía una parte más difícil. Tenían que ser trasladadas al sitio de construcción. Para eso probablemente se usaban trineos de madera. En teoría no era muy difícil tirar de ellos porque la arena mezclada con la cantidad adecuada de agua era bastante resbaladiza y 10 personas podían mover un trineo incluso con una roca que pesaba 1 tonelada con bastante facilidad. Finalmente, un último problema. Las piedras tenían que levantarse y colocarse en su lugar. Los arqueólogos han descubierto unos restos de un sistema de rampas que se remonta a cuando se construyeron las pirámides.
Lo más probable es que los egipcios diseñaron un sistema único para mover y tirar de enormes bloques de piedra. Pero nadie sabe cómo era exactamente. La opinión más común es que había varias rampas alrededor de la pirámide para ayudar a mover los bloques. La rampa crecía con la pirámide cada vez más alta. A 32 kilómetros al sur de Olympia, Washington, hay extraños montículos de hierba de 2.5 metros de alto y 9 metros de ancho. Cubren un área de casi 2,5 kilómetros cuadrados. Estas pequeñas colinas se conocen como los montículos de Mima, y nadie sabe qué los creó. Han perseguido los sueños de los geólogos durante casi 200 años. Los científicos han estado discutiendo sobre qué causó exactamente que estos montículos aparecieran por todas partes. Existen teorías tales como terremotos, glaciares, respiraderos de gas, hinchazón de arcilla e incluso termitas. En 1942, los geólogos supusieron que las tuzas de bolsillo podrían ser las responsables. En 1987 se puso a prueba la teoría. Se introdujeron pequeños trozos de metal en los montículos y se monitorearon con la ayuda de un detector de metales. A medida que las tuzas cavaban sus madrigueras, las piezas de metal se empujaban cuesta arriba. Un programa de computadora analizó los resultados. Resultó que muchas generaciones de tuzas sí podían formar los montículos. Les tomaría cientos de años, pero no está claro por qué empujarían el suelo hacia arriba cuando se necesita mucha menos energía para moverlo detrás de ellos. Hasta ahora la participación de las tuzas sigue siendo solo una teoría. Los científicos solían considerar la selva amazónica como un gran ecosistema que ha estado lleno de árboles durante millones de años. Sin embargo, cuando se descubrieron los anillos del Amazonas de 5 metros de ancho, cambiaron todas las teorías. Estos anillos demostraron que el área se veía muy diferente antes de que los bosques comenzaran a crecer allí. Parecía una sabana moderna. Los científicos tomaron muestras de suelo cerca de los lagos y los resultados mostraron que el suelo no provenía de una selva tropical, era de tierras secas. Puede significar que las personas que solían vivir aquí probablemente tenían un entorno completamente diferente al que pensaban los científicos. Los geólogos todavía están estudiando los anillos, están tratando de averiguar para qué servían. Conocido como el Ojo del Sahara, la estructura Richat es un objeto en forma de anillo de 48 kilómetros de ancho en medio del desierto. Inicialmente se pensó que Richat era un sitio de impacto de un meteorito, pero ahora los científicos creen que fue creado por la erosión de una colina o montaña. Se erosionó con el tiempo, pero dejó capas de anillos de roca que alguna vez fueron una montaña. El ojo es tan prominente que los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional pueden verlo desde allí. En la Antártida está el lugar más frío, seco y ventoso de la Tierra. Pero lo más extraño de esto podría estar ubicado en las profundidades del hielo. Hasta hace unos 60 años, la Antártida se consideraba llanura. Todo eso cambió en 1958 cuando se descubrió la cordillera de Gamburset. Se escondía debajo de 3 kilómetros de hielo. Sus picos tenían más de 3.000 metros de altura y se extendía por 1.200 kilómetros. Eso es un tercio de la altura del monte Everest, que aproximadamente la mitad de la longitud del Himalaya. Nadie ha visto nunca las montañas de Gamburset. El hielo esconde profundos valles y fuertes pendientes. Podrían mostrar cómo era la Tierra hace millones de años. El lago Vostok, en la Antártida Oriental, fue descubierto en 2012 durante una perforación. Los científicos encontraron un lago de agua dulce, intacto y descongelado, bajo más de 3 kilómetros de hielo. Los investigadores creen que podrían existir microorganismos no descubiertos y procesos geoquímicos únicos en el lago. Después de todo, no ha visto la luz del sol ni ha estado expuesto a la atmósfera de la Tierra durante más de 15 millones de años. Pero es probable que perforar en el lago arruine el ecosistema de abajo y contamine uno de los últimos lugares vírgenes del planeta. Hay una anomalía de 106 metros en el Océano Índico, conocida como geoide bajo del Océano Índico, IOGL por sus siglas en inglés. Produce la fuerza gravitacional natural distorsionadora más grande del mundo. Los depósitos de minerales pesados, muchas fosas de aguas profundas y depósitos de magma perturban el campo magnético en esta área. La gravedad de la Tierra cambia en diferentes lugares del planeta. Permite a los investigadores buscar patrones y descubrir qué está sucediendo debajo de la superficie. Los campos de gravedad más altos generalmente significan materiales más densos debajo y viceversa. Algunos científicos creen que la anomalía podría ser una abolladura en el manto del planeta que se abre camino hacia la corteza. La Cueva de los Cristales se encuentra en el estado mexicano de Chihuahua.
Estas cavernas están llenas de increíbles cristales de yeso que atraviesan toda el área subterránea. Las cuevas fueron descubiertas en el 2000, cuando unos trabajadores estaban drenando agua de una mina de zinc. Fue entonces cuando se toparon con estas estructuras brillantes. Los cristales eran tan puros y grandes, alrededor de 10 metros de longitud, y tenían bordes tan afilados que los geólogos no podían fecharlos con métodos convencionales. Afortunadamente, los investigadores descubrieron muestras de bacterias de 50.000 años dentro de una de las complejas construcciones. Era muy difícil trabajar en las cuevas. Allí las temperaturas alcanzaban los 58 grados centígrados y la humedad era extremadamente alta. Los científicos necesitaban un equipo de enfriamiento especial para llegar a la cueva, a pesar de que solo hacían viajes cortos. Desafortunadamente, la empresa propietaria de la mina volvió a inundar el sistema de cuevas, lo que impidió